Muy buenas tardes, chicos. Siendo hoy esta clase la estoy grabando hoy día miércoles primero para lo que corresponde de la clase de mañana jueves 2. Así que eh, para esta sesión que es asincrónica voy a ver dos temas. Uno lo que se refiere a manejos sanitarios del ganado y tanto en ovinos como en bovinos. Y en una segunda parte voy a hablar sobre toxicología, sobre lo que son especialmente plantas tóxicas que afectan el ganado. Ujú. Entonces, eh, para ello, primero voy a empezar a compartir la pantalla. Ujú. Vamos a comenzar hablando sobre lo que se refiere a manejos sanitarios. Ujú. Ya, primero hay que entender cómo que es realizar manejos sanitarios en el ganado es la única forma de prevenir patologías que se pueden desarrollar en un momento futuro. Nuestra medicina en animales mayores debe ser más preventiva que curativa. Estas son importantísimas, especialmente y desde el punto de vista preventivo, siempre tenemos que considerar la inocuidad alimentaria, por lo tanto, el uso de fármacos y medicamentos que no atenten contra la salud humana. Hay que tener en cuenta siempre el concepto de One Health, entonces, importantísimo factor a considerar. Bueno, eh, en toda la historia de la humanidad han habido pandemias, enfermedades y que han generado mortalidades en diferentes especies, tanto en humanos como lo que nos está pasando hoy día con el COVID, en el fondo, y como lo que pasó en algún momento con la influenza, como lo que pasó con la peste bubónica y así, en el fondo con muchas enfermedades, pero también en ganadería, muchas patologías que han producido problemas y que su principal vía de control ha sido mediante el uso de vacunas comerciales que hoy día están disponibles en el mercado y nos permiten la prevención de muchas de estas patologías. Aquí vemos una foto de los años 1920, 1930, donde se ve por el vestuario y los sombreros de los caballeros ahí, pero donde hay patologías que generan la mortalidad de gran número de animales. Existía la peste bovina, pero así con muchas otras patologías de tipo infecciosa o infectocontagiosa. Ahí vemos animales bovinos que se encuentran con decaimiento, depresión. Generalmente hay que entender que el alza térmica es la principal vía de eh, dis- respuesta del organismo a cualquier cuadro infeccioso y la presencia de temperaturas superiores a el rango normal de 38,5 más menos 0,5. Acuérdense, la temperatura en un animal adulto va de 38 a 39 grados Celsius. Entonces, una alza térmica me está indicando que existe un cuadro que está en desarrollo y que el organismo está buscando una reacción. Entonces, el decaimiento, un animal que uno dice en el campo, la vaca, el ternero, está triste, está decaído, deprimido, cuadro neurológico, afección del comportamiento. Ujú. Entonces, eh, parámetros a considerar. Bueno, si analizamos desde el punto de vista de las enfermedades más frecuentes, eh, tenemos que decir que las enfermedades clostridiales son como hablar del parvovirus o del distemper en los perros. Son enfermedades que pueden ser controladas y de fácil control mediante el uso de vacunas, pero que la falta de ellas, como lo que hacía cuando todavía no existían, desarrolla estos cuadros que son bastante comunes. Y es la vacuna básica a administrar en animales, en rumiantes en particular, más que hablar solamente de vacas, sino que en rumiantes, por lo menos en ovinos, caprinos y en bovinos. Las enfermedades clostridiales son las más comunes. Primero, las enfermedades clostridiales son producidas por bacterias de los géneros de los Clostridium, eh, que en general son microorganismos que son gram positivos,
gran positivo importantísimo en el control, pensando el uso de bacterias, o sea, de antibióticos beta-lactámicos, especialmente para el control de gran positivos, como la penicilina. Ujú. Eh, Primero son, por lo tanto, son gran positivos, son anaerobios, por lo tanto, crecen cuando no hay oxígeno, pero son esporulados, lo que les permite vivir por largos periodos de tiempo cuando no tenemos las condiciones de anaerobiosis. O sea, cuando estas esporas permanecen cuando están en el ambiente natural, con oxígeno. Entonces, las esporas son muy pequeñas, son habitantes normales del sistema digestivo, están en el ambiente y cuando encuentran condiciones para su desarrollo y que se den condiciones de anaerobiosis en algún tejido, se produce la patología que no se da solamente por la multiplicación, sino que además por la liberación de toxinas que caracterizan a cada una de las enfermedades. Un poco como lo que les indicaba aquí, estas bacterias sobreviven en medio anaerobio y subsisten en forma esporulada en medio aeróbico. Pero tienen la característica que pueden permanecer latentes por grandes periodos de tiempo. Cuando encuentran condiciones apropiadas, por lo tanto, condiciones de anaerobiosis, se multiplican, se reproducen activamente y liberan toxinas que son las causantes principales de las patologías. Entonces se produce el cuadro clásico, que es lo que vemos acá, que es el animal decaído, deprimido, que es lo más característico de cualquiera de ellas. Pero se diferencian. Entonces, dentro de ellos tenemos como las características las más importantes. La mancha o carbúnculo sintomático, pierna negra, eh, que es la más común, producida por el Clostridium chovei. Después, el edema maligno, producida por el Clostridium septicum. La hemoglobinuria infecciosa basilar, conocida en el campo como la meada de sangre, producida por el Clostridium hemolyticum. Las enterotoxemias, producidas por Clostridium perfringens, especialmente el C y el D. Tenemos el tétano, producido por el Clostridium tetani, como cuadros siendo los más importantes para mi gusto. Entonces, importantísimo a considerarlo, en el fondo, ir pensando en sus principales manifestaciones clínicas. Existen diferentes tipos de Clostridium y las diferentes vías de entrada. Las principales son las vías por la ingestión, especialmente cuando comen pastos, en el fondo cuando comen, están en el medio ambiente y están en el organismo. Entonces dentro tenemos el chovei, el hemolyticum, el novi, perfringens y el botulinum, que principalmente que ingresan por vía digestiva. Cuando encuentran condiciones para su desarrollo o su diseminación, llegan a tejidos donde, si llegan a encontrar condiciones de anaerobiosis, se va a producir el cuadro por la liberación de las toxinas propiamente tales. Por heridas, en el fondo tenemos también el septicum siendo uno de los más importantes, igual que el tétani, por ingreso por heridas. El, El septicum, básicamente, cuando tenemos heridas que se empiezan a necrosar y se dan condiciones de anaerobiosis, produce el cuadro clásico. El tétani, cuando tenemos lesiones penetrantes, donde se inocula el Clostridium y encuentra condiciones también se desarrollan anaerobiosis con la liberación de la toxina tetánica, que es la que caracteriza el cuadro neurológico con tetania, en el fondo con parálisis espástica. Chovei también puede entrar a través de heridas, el Sordelli también, perfringens, el Novi, y ya les decíamos el Tetani también.
Además de lo anterior, en el fondo el Clostridium perfringens de alguna forma también puede entrar a través de el orificio del pezón y generar algún tipo de mastitis. Como síndrome nervioso, si pensamos en el fondo las caracterizaciones de las patologías, tenemos manifestaciones neurológicas producidas por el Clostridium tétano, perdón, el tétano producido por el Clostridium tétani, eh, básicamente cuando penetra en fondo y produce la liberación de las toxinas que generan estos cuadros de parálisis espástica que son comunes en diferentes especies. Eh, lo vemos en bovinos, pero también, y por lo tanto, también lo vemos en equinos, lo vemos en el ser humano, pero no se produce solamente por una clavadura, como siempre se dice, la clavadura con un clavo oxidado. Están en el ambiente, están en la tierra, cuando tenemos alguna una manejo quirúrgico, ejemplo, una castración como las que hacemos en el campo, y hay presencia de tierra, tenemos un riesgo de contagio, de contaminación. Ujú. Perdón, de contaminación, no el contagio. Estaría mal dicho porque esto cuadro no se contagia por el polvo, se transmite por el polvo, que es diferente el concepto. Entonces, cuando tenemos heridas de castración, inyecciones, esquilas, descornes, etcétera, tenemos la presencia de tétano y se puede desarrollar este cuadro. Y es la principal razón por la cual en un manejo quirúrgico administramos antibióticos, especialmente las penicilinas, en el fondo para el control. Aquí tenemos el único caracterización de manejos en los cuales se usa antibióticos en forma preventiva. Ahí les dejo la tarea para que vean cuál es el antibiótico, cuál es la penicilina, los tipos de penicilina. ¿Cuál es la diferencia entre una penicilina sódica, una procaína, una benzatina? Desde el punto de vista de su concentración mínima inhibitoria, desde el punto de vista de su ritmo de administración. eh, entonces, un poco, se los dejo tareas para que lo tengan en consideración. Es otro síntoma, otra manifestación neurológica, en el fondo producida por el botulino, especialmente se genera por una neurotoxina, y especialmente cuando está en alimentos que están mal conservados. En el caso de bovinos se da cuando, por ejemplo, tenemos un silo que esté mal conservado, mal elaborado, donde se dan condiciones de anaerobiosis dentro del silo, se empieza a, a echar a perder, y ahí pues, se dan las condiciones para que se pueda desarrollar en la bacteria, y al ser consumida se produce con la liberación de las toxinas características. Pero también es común en el caso del ser humano por alimentos enlatados, por ejemplo. Ahí tenemos diferentes manifestaciones del síndrome cutáneo muscular, precisamente a través de heridas, como lo más característico. Dentro de eso, la mancha, que ya dijimos que puede ser ingresado por ingestión o a través de heridas. Eh, es de evolución aguda, siendo mortal, es propia de los rumiantes y primero que es carácter no contagioso. Ya dijimos que los animales se transmiten la bacteria y es común que esté en el sistema digestivo. La razón por la cual los animales básicamente se produce el cuadro infeccioso es básicamente porque se sobrepasaron las condiciones inmunes del animal. Entonces, la inmunidad no fue suficiente de detener el cuadro que va en proceso. Porque eso es la forma más conveniente de controlar este cuadro es por vacunación. El causante del Clostridium leishmaniae produce inflamaciones musculares enfisematosas, comúnmente conocidas también como la pierna negra, es un organismo que está comúnmente en campos húmedos, afecta a bovinos, ovinos especialmente, y muchas veces la vida entra a través de la piel. Los bovinos tienden a morir con el aumento de volumen en tejidos, enfisemas, especialmente en el músculo, con la pierna en el fondo listo con necrosis a nivel del tejido muscular y caracterizado por este enfisema, que en el fondo al momento de presionarlo se produce como crepitaciones producto del gas que están presentes.
El, Importantísimo considerarlo, fíjense, se denomina también el carbúnculo sintomático, nombre de campo, La Mancha. El carbúnculo sintomático, carbunco o carbúnculo, ambos nombres están aceptados, pero carbúnculo sintomático porque tiene sintomatología similar al del carbúnculo bacteridiano, el carbúnculo verdadero, que es producido por el Bacillus anthracis o anthrax. Entonces, al tener animales que se hinchan con salidas de sangre por aberturas naturales, de acuerdo a la patogenia, la epidemiología, importantísimo considerarlo desde el punto de vista de la salud pública porque hay que hacer denuncias obligatorias si o tuviésemos el riesgo de que pudiese ser efectivamente anthrax. Y tenemos muchas zonas donde hay anthrax. Acá en la zona central, en la zona sur del país, hace un par de años hubo cuadros en seres humanos acá en Chile, especialmente en la zona de Quillón, que está cerca de Chillán, producto del consumo de un equino que se había muerto y que después se determinó que había sido por anthrax, por el cuadro clínico manifestado en personas. Y otro cuadro es el de el Clostridium septicum. Eh, Este cuadro, en fondo, presenta por heridas que se dan en la piel, donde se generan condiciones de necrosis de la piel. ¿Quién no conoce una herida que se mal cuidada, que finalmente termina con necrosis y que esta alteración predispone a que al tener una condición de anaerobiosis en ese punto de multiplicación del agente, sea las condiciones de anaerobiosis y la liberación de las toxinas y produce un edema localizado en la zona adyacente al punto de inoculación, donde está la herida está mal cuidada, con un edema sanguinolento que está generalmente en la zona subcutánea. La diferencia con la mancha es que la mancha está a nivel muscular y acá la tenemos a nivel más subcutáneo, un poco para poder ver algunas observaciones. Eh, entonces produce un material gelatinoso sanguinolento, un edema. Ujú. Ahí tenemos un animal muerto con aumento de volumen, hinchazón generalizado, que al momento de la compresión está enfisematoso, presencia de gas, con salida de sangre por aberturas naturales. Ante la duda, uno podría perfectamente pensar en que pudiese llegar a ser el anthrax o el carbúnculo verdadero. Hay una serie de animales muertos, en este caso era por mancha. Básicamente acá hay una caída en la inmunidad de rebaño y eso es lo que permite el desarrollo del cuadro. Animales decaídos, deprimidos, que caracterizan a los cuadros de tipo infeccioso. Este es también por cuadro de mancha. Bueno, la principal vía de control mediante el uso de vacunas, donde tenemos la más comúnmente utilizada, la Clostridium 8, Clostridium 8 Gold del laboratorio Zoetis, hoy día, ex Pfizer como laboratorio, previene 8 tipos de Clostridium, entonces se produce contra Chovei, Hemolyticum, Septicum, Sordelli, Novi, dos perfringens, Hemolyticum, ya creo que ya les dije. Bueno, pero controla 8, porque controla, solamente del perfringen ya tenemos el C y el D. eh, Tenemos la Clostrivac 9P, controla los mismos 8 que la Clostrivac 8, pero adicionalmente tiene pastorela hemolítica, siendo un cuadro que no tiene nada que ver con los Clostridium, pero que se da en el mismo periodo, especialmente cuando hablamos de terneros que son destetados y que después son sometidos a transporte, porque la pastorela hemolítica produce un cuadro de tipo respiratorio que se conoce como la fiebre del transporte, una pasterelosis, y que, por tanto, el control mediante una vacuna única para controlar en terneros que van a ser sometidos después a engordas, traslados, etcétera, condiciones de estrés severo, donde ya el destete es un estrés grande, en el fondo predispondría a la posibilidad de tener el cuadro. Covexin 8, Covexin 10,
dos vacunas anticlostridiales que en el fondo son similares. La diferencia de la Covaxin con la Clostrivac, que la Covaxin incorpora tétano, el cual no está incorporado en la vacuna Clostrivac 8. La Bovil es la Vision 8, Coglavax, Mixtivac. Hay diferentes laboratorios. La selección va a depender eh, de nuestro criterio. Entonces, esto para que se vea que no es una propaganda a un laboratorio en particular, sino que ver diferentes alternativas y que van a ir apareciendo, productos que desaparecen, cambian, etcétera. Importante considerar el carbúnculo bacteridiano, como bien les decía, producido por el Bacillus anthracis, signología base, del cual el carbúnculo sintomático o mancha tiene signología parecida a esta. Esta es conocida como la picada, es una enfermedad de denuncia obligatoria presente en muchos países a nivel mundial. Es muy común en las zonas de África, por ejemplo, el producto de la sequía a la orilla de puntos de abrevaderos donde bajan a tomar animales silvestres y donde hay muertes de animales, ahí se generan contaminaciones masivas de la zona. Produce campos malditos, en el fondo, donde se muere un animal por la picada, por el carbúnculo bacteriano, las esporas que se producen pueden vivir hasta 100 años, eh, siendo infecciosas, importantísimo considerarlo. Por lo tanto, es una zoonosis, pero afecta a todas las especies. En equinos, bovinos, ovinos, al ser humano, etc. El típico anthrax que se ha diseminado, se ha visto incluso como posibilidades de guerras químicas. Entonces, con una sinología crónica, en el fondo tiene tratamiento mediante el uso de antibióticos, especialmente beta-lactámicos u oxotetraciclinas, y para lo cual existe vacuna. La vacuna anticarbúnculo, que es una vacuna bastante económica. El tema es que por bajo uso de los usuarios agricultores, cuesta encontrarlo hoy día porque el laboratorio que lo producía, el que lo producía regularmente acá en el país, dejó de producirla hace un par de años, entonces hay que importarla. Pero existe vacuna para su control, más importante. Otras vacunas importantes, ya hablamos algo del anticarbúnculo, la RB51 para el control de brucelosis, por el de la brucela abortus, la brucelosis bovina, eh, que se administra el caso de la red 51, siendo un cuadro que está bajo control y erradicación, bajo programas de control y erradicación por parte del Servicio Agrícola y Ganadero, una vacuna que todavía está en uso, no sabemos hasta cuando de hecho la quinta región ya está declarada como libre de brucelosis. Se administra en terneras, vaquillas de preencaste, y eventualmente en vacas cuando tenemos un cuadro desarrollado en el predio. Pero no es una vacuna de administración anual que se administre todos los años la vacuna RB51. La Tecla 9 es una vacuna que en los últimos años ya no la he visto en el mercado. Sí, era similar a la Master L5 de diferentes laboratorios. La Master es una vacuna que considera 4 patologías. Básicamente, Master considera virus incisional, diarrea viral bovina, parainfluenza 3 e IBR, que es la rinotraqueitis infecciosa bovina. Considera esos 4 cuadros que producen cuadros de tipo respiratorio y a la vez reproductivo desde el punto de vista abortivo, dentro del complejo aborto. Pero adicionalmente produce cuadros respiratorios. Entonces, por lo tanto, la inmunidad que se genere va a ser transmitida a través del calostro a las crías para el control de futuros cuadros de tipo respiratorio. Entonces, es importante considerarlo. La diferencia con la Master L5, que la L5 adiciona la inmunidad contra 5 cepas de leptospiras, donde la pomona sigue siendo la más común. Entonces, adicionamos, y por lo tanto, el uso de Master o Master L5 va a depender de el diagnóstico que se haga en predio. Se suelen utilizar en el periodo de pre-encaste para que, o en el caso de vaquillas especialmente,
En el caso de vacas en lactancia, vacas lecheras, se tiende a recomendar administrar en el momento del secado para generar inmunidad que proteja a esa vaca dentro de la futura gestación y a la vez proteger a las crías que eh, van a nacer próximamente. En el momento del secado son 2 meses antes del parto para generar inmunidad que sea transmitida a través del calostro a las crías. Otra vacuna es la Escherichia coli, la vacuna, la Pili Child, existe varias vacunas para Escherichia coli. Básicamente lo que permite, se utiliza para el control de mastitis por coli, se administra a las vacas en la lechería, a las vacas al momento del secado, para generar inmunidad para la siguiente lactancia que va a venir en 2 meses más. Entonces le da el tiempo para que se genere condiciones de liberación de anticuerpos protectivos para la mastitis contra colis que se pudiesen dar en la siguiente lactancia. Bueno, entonces es importante en el fondo el diagnóstico que tengamos y el criterio para determinar cuándo vamos a aplicar algunas vacunas. Pero otro tema importante a considerar también son los manejos para el control de los parásitos. Parásitos tenemos los parásitos gastrointestinales y pulmonares, los nemátodos, que son los gusanos redondos. Dentro de los más comunes en bovinos, el distoma hepático, que produce la distomatosa, la distomatosis, el distoma, saguaypé, fasciola o pirigüín, el pirigüín de la oveja, como también se le llama. Entonces, es un cuadro sumamente importante. Tenemos parásitos externos, como la mosca de los cuernos, los parásitos de la sarna, que son los ácaros, eh, que pueden ser chupadores o masticadores, en el fondo, según existen diferentes tipos de parásitos. Yo podríamos considerar acá, dentro de los parásitos externos, también a lo mejor la tiña, que en el fondo que son hongos, que es un cuadro infeccioso, en el fondo el caso de hongos, la dermatofitosis, pero importante para considerarlo. Bueno, si lo pensamos dentro de los parásitos normales, los nematodos son los más comunes. Todo manejo de antiparasitarios siempre tiene que considerar el control de nematodos. Vamos a adicionar el uso de un fasciolicida para el control de la fasciola hepática cuando tenemos las condiciones para el desarrollo de la fasciola hepática. Pero el control de nematodos es la base de todo manejo antiparasitario. Y tenemos una gran cantidad de parásitos. Los que vemos acá solamente afectan en el caso de los bovinos, pero existen parásitos nematodos que afectan a diferentes especies: gatos, perros, ovinos, caprinos, bovinos, equinos. Entonces todos hay diferentes nemátodos que los pueden generar. Se caracterizan por ser gusanos redondos que habitan el sistema digestivo desde el estómago hasta el recto. Entonces, y cada uno afecta en diferentes puntos, pero eso no lo vamos a ver ahora porque para eso ya tuvieron enfermedades parasitarias e infecciosas, así que ya todo eso ya lo han visto de alguna forma. Por lo menos para decir cuáles son los diferentes tipos, en el fondo hablar de que cuál afecta en qué zona, eso ya. Los platelmintos o gusanos planos, el más común es la fasciola hepática, el que más afecta el tema de los bovinos, pero existen varios otros. De hecho, es importante considerar los cisticercos, el Echinococcus granuloso, que son parásitos muchas veces que tienen ciclo en el ser humano o en el caso de los cisticercos, cuyo huésped final es el ser humano y donde el bovino genera una forma larvaria, eh, el cisticerco que se enquista a nivel de músculo. Importante considerar. Pero bueno, importante considerar el tema de la fasciola hepática. La fasciola hepática siendo un gusano aplanado que afecta especialmente, acuérdense, el ciclo de la fasciola hepática mediante que necesita de la Limnea viatrix siendo un caracol que crece en aguas a temperaturas moderadas. Cuando la temperatura del agua baja de los 8 grados Celsius, no es capaz de dar las condiciones para que se desarrolle este caracolito, la Limnea viatrix, razón por la cual en Magallanes no existe fasciola hepática. Bueno,
dependiendo de las vías, en el fondo afecta el sistema digestivo, entra a través del colédoco, llega al hígado, afecta a los canalículos biliares con fibrosis y inflamación de los canalículos biliares, eventualmente puede reptar y generar condiciones en el parénquima del, eh, del hígado y generar daño hepático. Importante esto para que lo que vimos, porque una de las patologías que no nombré dentro de las enfermedades clostridiales, que paso a verlos ahora, déjenme un segundito, voy a volver un poquitito. Dentro de las enfermedades clostridiales, importante una que me faltó, que es la hemoglobinuria infecciosa bacilar, que es producida por un Clostridium, el Clostridium hemolítico, produce un cuadro de tipo que produce hemólisis a nivel hepático y cuya principal vía de ingreso al hígado es cuando tenemos la fasciola hepática que produce el daño hepático y da las condiciones de anaerobiosis para que el Clostridium hemolítico se desarrolle. Se conoce como la mea de sangre porque se produce eh, hemoglobinuria que es liberada por vía urinaria y por eso es el cuadro es una hemoglobinuria infecciosa vacilar. Y que el campo le conoce como la media de sangre porque la orina está roja. Pero hay que entender que no es orina, sino que es hemoglobinuria lo que está liberándose y no es una hematuria. Y eso lo podemos chequear, acuérdense de semiología por la decantación de la sangre que se produce en la orina en el caso de una hematuria. Bueno, con eso me retrocedí un poquito para algo que no estaba considerado, pero para recordar. Bueno, y a lo que nos llevó a eso es recordar que la fasciola hepática produce el daño hepático en el hígado que da las condiciones para el desarrollo de la hemoglobinuria infecciosa bacilar. Pero es un cuadro que afecta al hígado de los animales y que va a producir condiciones de edema por la alteración de la producción de albúmina. La principal vía de diagnóstico, pensando en una distomatosis, es por la pérdida de condición corporal, la pérdida de productividad y la presencia de edemas de declive, especialmente en la zona submandibular, cuello y pecho. Para esos externos tenemos la mosca a los cuernos, especialmente que es la hematobia irritans, que no es que necesite de los cuernos de las vacas para sobrevivir, sino que se denomina de mosca a los cuernos porque está alrededor de los bovinos y porque requiere de la bosta, las fecas de los bovinos, que es una bosta húmeda y con una temperatura adecuada para el desarrollo de los huevos y larvas, y por lo tanto se requiere para el desarrollo del parásito. Bueno, tenemos diferentes antiparasitarios. Dijimos antiparasitario interno para el control de nematodos. Principalmente tenemos productos orales, como el febendazol, el albendazol, habiendo muchos más en el mercado. Importante la administración oral. A muchos les gusta, al campo dicen, no, que me gustan los antiparasitarios, me gusta darles la toma, como se denomina. Febendazol, importantísimo, tiene 8 días de resguardo en leche, 28 días de resguardo en carne. Ujú. Importante considerar, especialmente cuando hablamos de ganado lechero, el periodo de resguardo por el tema de inocuidad alimentaria. Inyectables, tenemos la ivermectina, doramectina, abamectina, todos macrólidos derivados de muchas veces de la misma ivermectina, que tienen efecto bastante residual, con afección sobre los ácaros que descomponen la feca, etcétera, pero que altamente efectivo. Pero ojo, son para el control de nematodos y también tienen efecto al ser inyectables y ser transmitidos vía sanguíneas, en el fondo hacia los diferentes tejidos, también tiene efectos sobre la sarna. Pero no es que apliquemos un antisárnico, no es solamente para la sarna, que muchas veces tenemos, es un nematicida que tiene efectos sobre la sarna. ¿Que lo utilizamos para el control de sarna? También. Por eso mismo, si por ejemplo, si tenemos un manejo sanitario de realizar el ganado, no le van a dar febendazol e ivermectina y van a inyectar con ivermectina a los mismos animales, porque estamos atacando los dos. eh,
dos patologías con dos cuadros diferentes, siendo que hay uno que lo ataca a dos juntos, entonces por eso mismo el criterio para la elección. Ojo, la ivermectina, la ivermectina, estos macrólidos no pueden ser ocupadas en vacas cuya leche sea destinada a consumo humano porque el efecto residual que tiene es muy elevado. Y no es que sean 7 días, 10 días, 15 días, 45. No, dice, primero tiene 49 días de resguardo en la carne y no puede ser ocupada en leche en animales cuya leche sea destinada a consumo humano. Así de simple es la norma. Pero tenemos uno, el purón. Empurón significa que se aplica en el lomo del animal, que es la eprinomectina, molécula, nombre comercial, el Eprinex, eh, que la gracia es que lo principal, siendo un producto que es de alto costo, pensando en la dosis, además un litro vale alrededor de 50.000 pesos hoy día en el mercado, incluso un poco más, eh, con un ml cada 10 kilos de peso corporal, por lo tanto una vaca de 500 kilos son 50 ml, entonces no es económico, pero tiene una gracia, no tiene periodo de resguardo en la leche y 11 días apenas de resguardo en carne. Entonces, la prenomectina tiene el hecho de no tener resguardo en la leche permite que podamos utilizarla en vacas durante la lactancia sin residuos que puedan afectar al consumidor. El control de fasciola, tenemos el más común, en el fondo vía oral, el triclavendazol, que es el único que, no es el único, que afecta sobre zonas, formas adultas y juveniles. El clorzulón, que muchas veces va asociado a algunas ivermectinas, el Microdex Plus, el Ivomec F, con efectos solamente sobre fasciolas, formas adultas, no tiene ningún efecto sobre formas juveniles. El closantel existe también asociado en formulación inyectable, pero el closantel también se da en administración oral, siendo un producto que tiene el control sobre algunos nematodos, pero el principal es a nivel de fasciola. Mm. El nitroxinil, un producto inyectable para el control de fasciola en formas adultas y juveniles, de alto costo, pero efectividad y la practicidad que tiene dar un producto inyectable versus orales, donde que la manipulación es mucho más, es más compleja. Este producto que viene como mezcla completa en el cual tenemos nematicida y fasciolacida en un solo producto, por tanto considerarlo. Y para el control de coccidias, siendo parásitos que producen diarrea, especialmente en terneros o animales jóvenes. Entonces, el Vicox o de coquinato, que es el producto más utilizado con este fin. Antivariaciones interno, literalmente la mosca a los cuernos, mediante uso de aretes de liberación lenta o mediante purón, en el fondo el líquido que se le aplica en el lomo, que puede ser con órganos fosforados o con piretroides. Para el control de sarna, para cuadros de acariosis, que tenemos sarna soróptica, corióptica y sarcóptica. La demodésica no es una sarna que produce daño en el bovino, porque la sarna demodésica en los bovinos es intrafolicular, se producen pequeñas nodulaciones que hay a nivel del folículo piloso y que no es de importancia desde el punto de vista patológico. Ujú. Tenemos las tiñas, también importantes las dermatofitosis. Bueno, la estrategia de manejo en el caso de cualquier tipo de temas de sanitario, primero hay que entender la parte epidemiológica, estudiar el por qué, cómo se transmite y cuánto hay de cada cuadro, de cada agente. Por lo tanto, hacer los estudios, análisis, anamnesis, eh, estudio de casos, para ver en el fondo listo cuándo tenemos el cuadro. Y para eso nos apoyamos con algunos exámenes que pueden ser serológicos, coproparasitarios, para poder ver la feca, especialmente en el caso de parásitos, para ver si en el fondo listo exámenes de floración y de sedimentación para el control de los huevos, la presencia de larvas de alguna forma parasitaria. Por lo tanto, importante el diagnóstico. Y eso es lo que nos diferencia. Nosotros aplicamos en un periodo u en otro, porque sabemos, en el fondo, de acuerdo al ciclo biológico del agente, cuándo podría haber una mayor predisposición a fasciola, por ejemplo.
Entonces nosotros el cuándo lo vamos a aplicar, con qué frecuencia y el cómo lo vamos a aplicar, ahí está la labor nuestra como asesores, para poder determinar las estrategias más adecuadas para un control correcto en el caso de los agentes que queramos controlar. Así que, bueno, esa es nuestra labor. Bueno, ese soy yo. Ya, ya. Eso con respecto a la primera parte. Ujú. Ya decía de manejo sanitario. Ya vamos a continuar con lo que son manejos de, de eh, temas de toxicidades. Pero para eso, un momento, voy a hacer una pequeña pausa y continúo enseguida. Ya, después de una pequeña pausa, por lo menos para mí, en mi caso, porque para ustedes simplemente fue un pequeño cortecito. Ujú. Bueno, ahora vamos a continuar con la clase, al fondo analizando lo que se refiere a las plantas tóxicas, especialmente, en el fondo, o sea, toxicología causada por plantas o por forrajes que están presentes en el terreno. Entonces, hay que tener primero que los principales factores de riesgo asociados a una intoxicación están dadas por, obviamente, primero la disponibilidad del forraje y de acuerdo a la estación del año. Ejemplo de ello, el chamico, eh, o la Datura stramonium, que en el fondo que el nombre del chamico, crece muchas veces asociado a hortalizas y en el periodo estival, más bien entre verano, otoño. Ujú. Similar a muchas hortalizas como el maíz. Entonces, no lo encontramos todo el año. Lo mismo el caso de la cicuta tiende a desarrollarse ahora, en este tiempo está saliendo, en primavera se desarrolla, en verano está a full y después tiende a decaer. Ujú. Eh, el palqui está presente durante todo el año, pero depende de las condiciones fenológicas del forraje, de la planta. Hay periodos en el cual aumenta su toxicidad, especialmente cuando está en floración y cuando está en estado de fruto. Eh, la galega, estoy hablando de algunas de las que vamos a estar hablando. La galega principalmente, de hecho, fue traída como una planta forrajera. En Europa se usa como planta forrajera, pero de acuerdo a su estado fenológico, cuando la planta ya madura y está en estado de floración, eh, aumenta su factor tóxico. Ujú. Entonces, para entender un poquito que depende un poco, dependiendo de la disponibilidad del forraje que tiene durante el año. También depende, de acuerdo también del sistema de distribución de los alimentos que tenga el plantel. Eh, Ejemplo de esto, el chamico se da mucho las intoxicaciones, especialmente cuando se hace en un silo de maíz, pensando en medios de conservación de forraje, básicamente porque en el proceso de ensilaje, la máquina ensiladora de un maíz, y si el maíz no ha estado con un buen manejo de malezas, y hay chamico que está presente en la máquina, cuando va cortando la caña para hacer el maíz, corta y pica y todo va cayendo adentro, incluyendo la hoja y las semillas del chamico. Las semillas son altamente resistentes y pueden permanecer un alto periodo sin perder la toxicidad. Ujú. Entonces un poco depende del sistema de distribución. O animales que consumen los rastrojos de algunas plantas, y que ahí aumenta el riesgo de que se contagien o se contaminen los forrajes con alguna de estas plantas. Por otro lado, el desconocimiento de la parte de los animales hacia una planta, animales nuevos que son traídos, ejemplo, y lo mismo el transporte de ganado. Ambos factores actúan similarmente. Animales nuevos, animales que vienen con hambre, eh, y por lo tanto, ejemplo, incorporamos animales que los traemos desde el sur, eh, llegan acá a la zona central, quedan en un corral, los animales vienen con hambre, llegan en la tarde un día y van a permanecer en un corral hasta el día siguiente. Los animales con hambre, a la orilla, basta con que si hay un palqui, se lo van a comer.
El palque tiene mal sabor, mal olor, todo eso, pero un animal con hambre come cualquier cosa. Y a veces es lo único verde que puede estar en el terreno. Entonces, animales puede estar o porque están con hambre o porque no conocen la planta, ambos factores predisponen a que puedan consumirla y no basta con que coman una hojita, sino que basta con, dependiendo del tipo de planta, la cantidad necesaria para producir una intoxicación puede ser variable. Como bien le decía, también depende del estado fenológico de las plantas, depende del estado de desarrollo, el estado de maduración de cada planta, en que la hace más tóxica en algunas condiciones. Bueno, las principales que yo las vamos a nombrar son la cicuta, el palqui, el chamico y la galega, pero también hay otras plantas con otros efectos tóxicos, de los cuales también vamos a conversar algo. Vamos a partir por la cicuta. Conocí, el nombre también es conocido como la chifuta en el campo. Es del Conium maculatum. Es una planta que su toxicidad es conocida en forma milenaria. De hecho, con cicuta envenenaron a Nerón, con cicuta envenenaron a Sócrates hace 3000 años. Por lo tanto, se conoce su efecto tóxico sobre diferentes especies. Es una planta anual, herbácea, que se dice hasta 2 metros de alto, pero yo he visto cicutas de 2 meses, de 2,5 metros, 3 metros. Con hojas alternas, dividida con unas flores blancas que es como que estuviera como nevado en su superficie. Eh, Cuando recién están haciendo la planta, es como la hoja de la zanahoria, la hoja del el perejil. El año pasado en Quillota falleció un niño de facultades diferentes con espectro autista, falleció por comer cicuta. Entonces, por eso tanto, uno puede decir que es tóxico para todas las especies. Otra cosa es que la coman o no la coman. Eh, los caballos cuando comen cicuta como que se emborrachan, tienen causa manifestaciones neurológicas. La, la cicuta, su principal afección es de tipo neurológica y afecta más el estado del comportamiento y especialmente la actitud de los animales. Por tanto, es una afección más física. Los caballos, uno dice, están emborrachados, las vacas también al principio están como borrachas, pero cuando dependiendo del estado de consumo, produce una parálisis espástica en miembros posteriores, se puede confundir con tétano. Ujú. Se, la, el, Como características físicas, el tallo tiene hueco en su centro eh, y, y especialmente el tallo en la base más cercanas al suelo, tiene puntos morados. Pues en el fondo por eso parecen máculas, parecen como, como si fueran hemorragias, en el fondo esto cuando acordarse el concepto de mácula. Y por eso por eso el nombre de Conium maculatum. Ujú. El principio tóxico es un alcaloide muy venenoso, la cicutina o conicina o coniina, que tiene un efecto nicotiniforme, y después curariforme, igual que el curare que se produce producto de las cerbatanas eh, de los indígenas del Amazonas, que cuando cazan y que paralizan a sus víctimas con estas cerbatanas, tiene un efecto de ese tipo, se denomina un efecto curariforme porque produce parálisis. Ujú. Y por lo tanto produce una parálisis de las terminaciones motoras de los músculos esqueléticos. Por lo tanto, afecta directamente a la unión neuromuscular. Ujú. Y puede afectar tanto como equinos, bovinos, porcinos, ovinos, caprinos, dice, son menos susceptibles, pero igual se afectan. Vimos que afecta al humano, que en el fondo un niño que haya consumido, otras cosas que alguien lo coma, pero de que es tóxico, igual es tóxico. Eh, Produce una parálisis de las terminaciones nerviosas, eh, primero con estimulación y luego depresión del sistema nervioso central. Se produce tialismo, meteorismo, dificultad para caminar, parálisis muscular progresiva que va desde caudal, desde los miembros posteriores hacia los miembros anteriores, con un curso bastante rápido y que puede durar 1 a 3 horas post ingestión. Y los animales
parece que estuvieran, en el fondo que estuvieran echados, caídos. Dependiendo del grado de consumo, en algunos casos puede ser un cuadro severo que provoca la muerte o produce un cuadro que a lo mejor puede ser más suave y que produce solamente una parálisis, afección leve y que en el fondo con recuperación, sin tratamiento, porque no tiene ningún antídoto específico. Eso es muy importante considerarlo. Las lesiones principalmente se observa una gastroenteritis catarral, eh, generalmente con edema y pulmonar y hemorragias a nivel cardíaco y un olor a orina en la orina semejante a orina de ratón, un olor hediondo. Y lo más característico es, especialmente vimos de miembros posteriores hacia anteriores con parálisis en y cuando esta parálisis va avanzando desde posterior, desde caudal hacia craneal, llega a la zona del diafragma, produce parálisis a nivel diafragmático y finalmente un paro respiratorio. Y es la principal causa de muerte producto de este cuadro. En humanos, las toxicidades que uno veía en las películas de Nerón, estas que hoy día ya no se da tanto, pero que antiguamente se usaba para Semana Santa, uno veía que al vino le echaban este veneno y que se empezaba como a morir desde, primero empezaba como a caer, después como con parálisis, y finalmente terminaba sin poder respirar. Y esa que obviamente es ciencia, no es ciencia ficción, pero sí películas, ujú, pero obedece un poco a las manifestaciones clínicas que tiene esta toxina. Sin tratamiento específico, la única posibilidad en tratamiento de muchas de estas patologías, donde no tenemos antídoto, es todo el tratamiento consiste en, primero, dilatar en el fondo de esto la absorción del producto. Por lo tanto, con hidratación y con aumento del forraje del tracto intestinal, vamos a disminuir la capacidad de la toxina de generar un efecto. Entonces, apurar la eliminación del cuadro e hidratar para generar también tanto la dilución del producto tóxico como también estimular la orina, las vías de eyección para la eliminación de la toxina. Son las vías principales. Entonces, en cada cuadro, en el fondo tenemos diferentes opciones, algunas, pero como general, uno es hidratación, ya sea hidratación oral o hidratación parenteral. Segundo, también la administración de productos como el carbón activado. El carbón activado es derivado de un carbón orgánico, se vende en la farmacia, sirve para todas las especies, para animales menores como para animales mayores. Eh, Se puede fabricar en forma casera, que no es el mismo, pero que en el fondo con efecto cuando tenemos el típico, el pan quemado. Aquello cuando todo está en pan y en el fondo y se le quema, ese raspado que uno hace de ese pan, ese polvillo negro que está saliendo, ese actúa con carbón activado. El carbón activado se indica de que puede, primero, en la medida que está en el tracto digestivo, absorbe las toxinas que estén presentes en el tracto digestivo y a la vez es capaz incluso de absorber toxinas desde el torrente sanguíneo hacia el tracto digestivo, razón por la cual cualquiera que esté con alguna patología gastrointestinal, el consumo muchas veces dicen coma pan tostado, pero también algunos dicen compre estos sobres de carbón o las pastillas de estas de carbón sulfaguanidina. Entonces, que es una pastilla que tiene carbón y tiene antibiótico, la sulfa. La diferencia es que a una vaca no podemos darle unas pastillas. Entonces, en este caso tenemos que darle mayores cantidades. Y por eso yo recomiendo el uso de este pan tostado, pan quemado, el carboncillo de pan, como muy buena alternativa y me ha dado resultados bastante efectivos. Esta la hemos visto muchas veces a la orilla de en muchas casas, en, en praderas, en, en muchos lados, muy comunes en la zona central, especialmente en zonas húmedas o en zonas que han sido o han sido húmedas. Una planta en el fondo con estas características cuando está grande, cuando está crecida, esta planta mide, en este caso puede medir 2 metros tranquilamente y cuando está saliendo, recién creciendo, tiene
una flor que en el fondo que se parece a la hoja de la zanahoria, finita, y con un tallo con estas máculas en su base, un poco para conocerla. Vamos a seguir con otra. La Datura stramonium, o Datura ferox también. La Datura en general, en el fondo, que es el chamico. El chamico primero es una planta anual, con hoja alterna, de hojas bastante grandes, con flores que son blancas, parecidas a las del copihue. Eh, el fruto es una cápsula espinosa que al momento de ir secándose, vemos que al centro está trabulada, que tiene unas separaciones y lleno de semillitas de color negro. Ujú. Toda la planta es tóxica, desde las hojas, la flor y especialmente el fruto y las semillas donde concentra la toxina. Ujú. Tiene efecto, algunos dicen farmacológico. De hecho, hay gente que usa tanto infusiones con las semillas o gente que se fuma las hojas del chamico y tiene efecto alucinógeno, pero el problema es que la dosis tóxica no está definida, así que la misma cantidad que una persona le puede generar un efecto alucinógeno, para otra persona podría ser mortal. Entonces no se sabe, tanto por un efecto individual como también un efecto de que las plantas no todas concentran la toxina en de igual forma. Ujú. Así que razón por la cual es altamente tóxica. Eh, el principio tóxico básicamente contiene atropina y los derivados de la atropina. Produce las manifestaciones típicas de la atropina, a nivel digestivo, sequedad de mucosas, eh, dilatación de la pupila y por lo tanto, bajo esa condición produce, o sea, esa midriasis finalmente produce fotofobia porque entra tanta luz que los animales en el fondo tienen una ceguera aparente. Y la principal manifestación es clínica. Producto con la efectividad básicamente de la atropina. Es una sobredosis de atropina. Afecta a todas las especies, comúnmente rechazada por el ganado. Por eso, en personas es tóxica. Y hay gente, de repente niños que se meten semillitas en la boca pueden generar intoxicarse. Eh, Generalmente es rechazada por el ganado porque es bastante de un sabor muy desagradable al parecer, pero aumenta el riesgo o, ejemplo, en un silo de maíz, porque ahí existe la presencia de malezas y la planta ensiladora de alguna forma lo mete todo para adentro, o de repente el caso de animales que se meten a un rezago de, ejemplo, de maíz o de avena, y habiendo chamicos de por medio, muchas veces los animales entran, o está caído la planta o la voltean y finalmente se produce contaminación de los forrajes. Eh, y ahí en el fondo se produce un riesgo de intoxicación. Por lo tanto, puede estar mezclado en el soiling, en el fondo incorporada en los granos o en los concentrados. Muchas veces se asume también en cerdos, se da mucho que tenemos la hoja del chamico que está metido en los granos en otro tipo de granos, y ahí se produce riesgo de intoxicación. Entonces, la han visto muchas veces a la orilla de caminos, en el fondo en zonas altamente fertilizadas. Entonces, es bastante común y las semillas, unas semillas negritas, concentran la toxina poco para reconocer. Los signos clínicos son principalmente a los derivados de la intoxicación por la sobredosis de atropina, con sed intensa, desecación de la cavidad bucal, alteraciones de la visión, midriasis y ceguera perenne, dificultad para caminar, tremor muscular, ataxia, algunos casos pueden llegar a convulsiones, donde no hay necrosis lesiones específicas a la necropsia, no hay ninguna lesión que la manifieste, sino que los antecedentes y las condiciones, especialmente estos signos clínicos. El ambiente, en el fondo, se han fijado con esa flor que es característica, con ese fruto, y esa flor que yo les decía que forma una especie de copihue de color blanco. Lo han visto, muchos lo han visto y lo han dejado pasar. Hoy día ya saben que por lo menos que para acordarse que es tóxica. La galega, otra planta, primero es una planta que introducía
como forrajera, al fondo, yo siempre digo que es un chiste gallego. La galega es un chiste gallego porque los españoles la trajeron como planta forrajera. En Europa se tiene su uso como planta forrajera y con muy buen aporte nutricional. El problema es que, de acuerdo al estado fenológico, cuando entra el estado de floración, su toxicidad aumenta en forma excesiva. ¿Mm? Tiene una altura que puede ser pequeña, de 50 centímetros, incluso superar el metro, de un color muy verde, con hojas que son pecioladas, alternadas y con flores que son muy numerosas de un color lila. Una raíz profunda y generalmente se encuentra que crece en zonas húmedas a la orilla de canales, de acequias. El principio tóxico es un alcaloide con efecto hipoglicemiante y con un flavonoide, con efecto diurético y por lo tanto que afecta la permeabilidad capilar y por lo tanto es productor de edemas, muy característico. Afecta tanto a ovinos como a bovinos. Y la planta, como les decía, es especialmente tóxica durante y después de la floración, por lo tanto, cuando alcanza una madurez más elevada. Signos clínicos, en ovinos se describe principalmente un cuadro agudo, con disnea marcada, cabeza extendida, boca entreabierto, hollares dilatados, de cúbito lateral y con muerte. Un cuadro que es de tipo más, pareciera un cuadro respiratorio, y produce un cuadro respiratorio y cardíaco. En el caso de los bovinos, que serían menos afectados, pero con un cuadro que es un poco más prolongado y se produce más con un cuadro más de tipo cardíaco, donde se manifiesta con una alteración cardíaca congestiva que se manifiesta mediante con pulso yugular y con edema pectoral producto de la alteración en la presión hidrostática. Ujú. En las lesiones principales en ovinos, eso es lo que indica ahí, produce edema pulmonar agudo e hidrotórax. Y en bovinos, hidrotórax, hidropericardio y ascitis, como manifestaciones clínicas más evidentes, especialmente en la necropsia. Ahí vemos la galega, la han visto varias veces, pero algunos no sabían que era tóxica y que crece muchas veces a la orilla de acequias y canales de riego. Y este, para mi gusto, el más importante de las que hemos hablado, el Cestrum parki, conocidos como el palqui, el parque, como le dicen en el campo, el duraznillo negro. Es un arbusto, primero que es muy resistente en el medio, dice de hasta 1,5 metros de alto. Yo he visto unos palquis de 3, 4, 5 metros de altura, que en el fondo ya son árboles, no son solamente arbustos. Eh, Son hojas alternas lanceoladas, en el fondo que se parecen a las hojas del durazno. Por eso que cuando hablamos del duraznillo negro, se parece a las hojas del durazno y produce un fruto negro chiquitito que es como el maqui. Eh, y ojalá que no es para probarlo, yo alguna vez lo probé y con un sabor amargo, asqueroso el fruto. Las hojas, el tallo, todo es tóxico y tiene un olor característico, es olor a palqui, es difícil describirlo, pero un olor como a medicamento, un olor eh, como natre. Eh, Produce flores que son de color amarillo verdoso y con los frutos estos negros violáceos eh, y que son pequeñitos, son redonditos. Todo es tóxico, incluyendo los frutos, incluyendo la flor, incluyendo las hojas, incluyendo el tallo. Todo puede llegar a ser tóxico. Tiene, el principio activo principal son alcaloides, la parquina, que tiene sapogeninas y glucósidos, que son cardiotónicos. Eh, y esta parquina produce un efecto a nivel hepático. Con una dosis tóxica que sería de aproximadamente 2 a 3 kilos de hoja fresca o 120 a 150 gramos de frutos frescos. Por lo tanto, cuando hay frutos, son mucho más tóxicas que las hojas. Produce afección principalmente en bovinos y ovinos. Ahí está la planta, que la pueden haber visto también, en fondo con el fruto.
Los signos clínicos se manifiestan por una afección. Primero es de tipo hepático, pero agudo. Produce una hepatitis necrotizante. Rápidamente procede a que eh, no se permite la detoxificación de muchos compuestos y además se empiezan a liberar algunos metabolitos tóxicos de origen hepático, producto de este daño hepático. Estos llegan a nivel encefálico y produce un cuadro de cefaliopatía, de cefalitis, similar a que el animal, eh, cuando tienen empiezan con ataxia, igual como cuando tienen con las vacas locas, pero importante la diferenciación, del diagnóstico diferencial, produce un cuadro que primero parte con ataxia, el animal en el fondo empieza con una ceguera aparente porque tiene un leve efecto atropínico, un leve y además los animales al final terminan cayendo, los animales atacan, están agresivos, parece que estuvieran con rabia, algunos empiezan a salivar, eh, finalmente caen, empiezan con ataxia, pataleo, con una pataleo y un pataleo que es como si se denomina bicicleteo, que en el fondo empiezan como a pedalear con un pedaleo, con las patas que no solamente las mueven, sino que además con una forma en redondo, que es característica. Empieza con excitabilidad, por lo tanto, agresividad, parálisis del tren posterior, salivación y diarrea leve. Y finalmente terminan con un coma, muerte, especialmente por insuficiencia cardíaca muy rápido. No alcanza a tener estos edemas de declive, todo eso, con un cuadro que es bastante agudo y de alta mortalidad. Las lesiones más características a nivel subcutáneo, especialmente en el cuello, tenemos un edema hemorrágico, enteritis hemorrágica a nivel del retículo, rumen y agomazo, con manchas hemorrágicas en el endocardio y el epicardio, y lo más clásico, que incluso diríamos que es patognomónico, un hígado congestivo con una congestión pasiva centro y perilobular, que se conoce como un reticulado tóxico. En estricto rigor tiene la apariencia de nuez moscada, con un puntillado del hígado, que es un puntillado entre morado con amarillo, eh, que parece que en el fondo como cuando partimos una nuez moscada. Eso sumémosles al diagnóstico semiológico, a la signología, ahí tenemos las características principales. Ahí vemos en el fondo de esto hojas de palki, ahí vemos con el fruto, vemos con la flor, qué característica. Es altamente tóxica. El palki mata más que todos los cuadros infecciosos juntos a nivel nacional. Y todos los agricultores, en el fondo, cuando especialmente en zonas de pastoreo, indican de que los animales se murieron, tiene algún animal que se murió por palqui, especialmente en este periodo de sequía, donde los animales, aunque digan, lo conocen, pero están con hambre y comen lo que sea que está verde, y de repente aquí se produce una intoxicación. Eso con respecto a las enfermedades más comunes, a las intoxicaciones más comunes. Vamos a hablar de algunas plantas con otros efectos y donde se van a mezclar algunas. Primero, algunas con efecto hepatotóxico. Ahí tenemos el senecio, crotalaria, amsinquia, el heliotropo. Ya. Generalmente todos tienen alcaloides para que los caractericen. El senecio tiene muchas especies a nivel tóxico que tienen toxicidad con efecto a nivel hepático. Es una hierba invasora que forma muchas matas de gran expansión. Y por eso, estas compiten con las especies forrajeras y al final terminan desplazándolas. Tiene hojas en forma de lanza, de un color amarillo, las flores similares a las margaritas, y se van propagando por semillas que están en gran cantidad, importantísimo, y germina en cualquier época del año. Principalmente es consumido en periodos de deficiencia de alimento y cuando está poco desarrollada, y muchas veces está mezclada con forrajes. Pero la toxicidad es mayor cuando las plantas están en crecimiento.
El principio tóxico, en el fondo, esto tiene un alcaloide, que es la pirrolicidina, eh, y que son tóxicos a nivel hepático. No es como el palqui, ojo, en el fondo con esa necrosis centronuclear, acá primero que se requiere una gran cantidad para que haya con toxicidades severas y que produce un cuadro bastante, no es tan agudo. Y se puede dar un cuadro agudo, no es tan agudo, por ejemplo, como el palqui, pero un cuadro agudo puede darse entre 4 a 5 días. En el palqui puede ser en horas, inclusive. En fondo, listo, eh, aquí vemos nuevamente senecio, para que se entienda con el efecto hepatotóxico. Los lupinos también tienen efecto hepático. Importante para que los consideren. Eh, Tiene alcaloides, la quinoglicidina, que causa signos especialmente de tipo nervioso. Ujú. Con la lesión hepática eh, se debe a la micotoxina por un hongo y no necesariamente por la planta propiamente tal. Entonces, la planta obviamente lo transmite, pero es el hongo el que produce el problema. Y tiene existen varios alcaloides neurotóxicos. En el fondo, y producen, por tanto, algún síndrome que es un síndrome de tipo nervioso. Tenemos la esparteína, lupinina, lupanina y así varios, y con varias y diferentes características desde el punto de vista de la toxicidad. Es muy difícil, en el fondo hay que ser más específico para poder determinar, diagnosticar cuadros por intoxicaciones por senesio. Afortunadamente el senesio no tenemos frecuentemente acá en la zona sur, pero sí, o sea, la zona central, pero sí en la zona sur del país. El alcaloide está en toda la planta, eso es importantísimo. Y muchas veces cuando los animales pastan en zonas donde está presente. Los signos clínicos principalmente se uso de disnea, depresión, coma y algunas muertes. En algunos casos produce cuadros de tipo neurológico con convulsionamiento. Y aquí en el fondo listo algunos alcaloides del lupino, que en el fondo no voy a hablar de más allá porque encuentro que es como demasiado profundo. Yo el lupino, la verdad, no lo veo como algo muy común, importante el diagnóstico y para eso hay que ser un poco más especialista. Ahí está el lupino, en el fondo para que lo vean, de diferentes variedades. Y algunas otras plantas que pueden tener efectos fotosensibilizantes. Aquí tenemos una fotosensibilización que lo vamos a ver de acuerdo a cuadros de tipo de piel. Es de fotosensibilización tipo 1, 2 y 3. La tipo 1 es por algunos agentes fotodinámicos presentes en algunas plantas, eh, como la hierba de San Juan, el trigo sarraceno, y que tienen la fagopirina y piricina, con el fondo como agentes fotodinámicos, y que hacen que la piel sea sensible a la luz solar. Es como una alergia a la luz solar, pero no es que el producto produzca alergia, sino que produce una sensibilización de la piel a la luz solar, pero especialmente las zonas despigmentadas de la piel. Ahí, por ejemplo, vemos un animal que tiene afecciones en todas las zonas despigmentadas, pero las zonas que están con pigmentos están total y absolutamente sanas. Entonces, marca la diferenciación. Entonces, existen algunas plantas con efecto fotosensibilizante primario. La hierba San Juan o el Hipericum perfuratum, que en el fondo esto tiene la epiricina como agente fotosensibilizante, y el fagopirinum, que es el trigo sarraceno, y la fagopirina, que es la agente fotosensibilizante. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, algunos vemos hierba San Juan, el fagopirinum, el trigo sarraceno. Entonces, algunas otras plantas que tienen efectos secundarios, de tipo, como la arvejilla, el mijo, el trébol, la alfalfa. Y lo que hacen es básicamente por el metabolismo de la clorofila se produce algunas afecciones que producen una hipersensibilización. Entonces, ahí tenemos algunos, esto para que lo vayan reconociendo. Perdón, es un trébol.
tréboles. O sea, no, ahí tenemos alfalfa, perdón, en floración. Básicamente, en el caso de una fotosensibilización, es la piel la que se sensibiliza por algunas sustancias fotodinámicas. Por lo tanto, existen factores individuales, que no necesariamente significa que sean genéticos, pero factores que son individuales que determinan que un animal es más sensible a la luz solar y más en riesgo de que algunos de estos agentes fotosensibilizantes produzcan un poco del efecto. Se va produciendo primero el riesgo, se produce una irritación solar, se produce prácticamente una dermatitis solar igual a una quemadura de sol, pero lo más importante es que afecta solo a las zonas despigmentadas, no afecta a las zonas con pigmento. Y eso es una de las características más importantes. Y eso es un poco lo que habla acá la signos clínicos, en el fondo de la zona sin, sin pigmento, eh, y la separación entre la zona lesionada y la zona sana es muy marcada. La zona despigmentada, lesionada, con alta lesión, y la zona pigmentada con una diferencia, pero extremada. Entonces es muy característico. Produce irritaciones severas, dermatitis, igual con una quemadura de un grado elevado. El tratamiento puede ser con antihistamínicos. En el fondo es como una única alternativa y se puede prevenir eventualmente se dice, con algunos protectores solares, disminuyendo el consumo del forraje que genere problemas y así. Y algunas plantas cardiotóxicas. Tenemos, por ejemplo, la digitalis purpúrea, la dedalera, en el fondo, para que vayamos viendo, con dosis tóxicas que no son tan elevadas y que básicamente produce taquicardia y una alteración a nivel con bradicardia y sístole. Ujú. Algunas lesiones, en el fondo, para que vayan viendo todos estos temas yo se los voy a subir, por eso mismo es que no lo estoy leyendo en detalidad, porque en el fondo esto va a estar leyendo, es una lata para usted y para mí. Produce afección cardíaca, importantísimo, especialmente a nivel auricular. Ahí vemos la planta. El laurel en flor, muy común en muchos jardines, para entender que no es lo mismo que el laurel de comer. El laurel en flor es una hoja que vamos a ver, de una hoja larga, con una flor que puede ser roja o blanca, que es de diferentes variedades, y que siempre es tóxico y produce cuadros a nivel cardíaco y que pueden llegar a ser mortales. Ujú. Eh, Presenta dos glucósidos importantísimos, que en el fondo que son los que producen la afección. Ahí vemos, por ejemplo, un laurel en flor. Muchos lo reconocen. Es hermoso, por algo se usa en jardines, pero el riesgo siempre existe. Eh, Puede ser especialmente tanto cuando los animales entran y lo consumen directamente, especialmente cuando tienen un poco de hambre, o cuando de repente se hace limpieza porque la flor, no obstante esté seca, mantiene la toxicidad. Entonces, cuando de repente se corta el pasto, se limpia las plantas y todo lo que está cayendo, incluyendo residuos del laurel en flor, muchas veces se mete en bolsas y se le administra a animales. Entonces ahí tenemos dos factores de riesgo. Produce afección a nivel del sistema digestivo, a nivel circulatorio, y muchas veces se produce inconsciencia, convulsiones y parálisis respiratoria y muerte. Con inflamación de la mucosa intestinal y a nivel renal, y el corazón básicamente con afecciones a nivel de sístole y el ventrículo izquierdo. El tratamiento, en el fondo, en este caso, es con cardiotónicos como la atropina, pero en cantidades que sean adecuadas. Eso es importantísimo. Ahí tenemos otro laurel en flor, pero color rojo. Es decir, ya vieron alguno blanco, rojo, pero con esa hoja larga. Bueno, es un poco lo que yo venía a compartirles el día de hoy. Espero que tengamos ocasiones eh, para poder discutir, pero si no,
toda la clase se va a estar subida en sistema. Con esto me despido. Espero que haya sido un poco más agradable, que le haya entregado harta información. Eh, Así que, pero estudien, prepárense. Hay harta información y que simplemente lo que hacemos es aportarle a su conocimiento. Un gusto, que esté muy bien. Hasta luego.